Este video no va a ser corto, pero vamos a ir al grano punto por punto. ¡Comencemos! Voy a leer del texto de la Reina Valera 60 de la Biblia de Estudio para la Mujer. Y aquí me meto en el capítulo 5 del primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 7, que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y ahora vamos a ver qué nos dicen las diferentes versiones bíblicas acerca de ese mismo texto explícitamente. Tomamos la tremenda Biblia multiversiones que no puede faltar en tu biblioteca de recursos. Y aquí tenemos 4 versiones bíblicas. La Reina Valera ya la leímos, que es esta columna. Y en esta columna va a decir lo siguiente el texto del capítulo 5, versículo 7. Lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Fíjense que la Reina Valera contemporánea respeta lo que dice la Reina Valera 60, porque es una revisión. Pero cuando nos metemos en las columnas de la lenguaje actual y de la Dios habla hoy, van a decir lo siguiente acerca de este texto. Va a decir la lenguaje actual: son tres los que nos enseñan que esto es verdad. No aparece ni el Padre, ni el Verbo, ni el Espíritu Santo. Y luego el Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz. Y estos tres dicen lo mismo. Y la Dios habla hoy dice: tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. No menciona ni al Padre, ni al Verbo, ni al Espíritu Santo, y los tres están de acuerdo. Les voy a compartir ahora lo que dice la Nueva Versión Internacional, pero la edición del año 2022. Y aquí dirá: tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. No aparece ni el Padre, ni el Verbo o la palabra, ni el Espíritu Santo, pero sí dice que dan testimonio tres, que son el Espíritu, el agua y la sangre. Y ahora te voy a leer qué dice la Biblia Peshita, que son traducciones del antiguo arameo. Fíjate cómo lo expresa, simplemente va a decir: y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Fíjate lo que dice: y tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Pero aquí dice: el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Fíjate, tremendo. Así que, como podemos ver, en las versiones modernas no se encuentra la misma expresión y hay diferencias con respecto a la Reina Valera 60, donde sí aparece el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, pero en el resto no están. ¿Y por qué? Aquí está un poco de la explicación, pero buscando en diferentes Biblias de estudio, notas del comentario al respecto de este pasaje, solamente encontré algo en la Biblia de estudio John MacArthur. Y voy a leerte esta, que es la de letra grande, que se ve mucho mejor en Reina Valera 60. Me parece pertinente compartir esto de tres son los que dan testimonio. Dice que la ley del Antiguo Testamento requería un testimonio que hubiera sido dicho de 2 o 3 testigos para establecer la veracidad de un asunto en particular. Y allí están los pasajes. Y en cuanto a la expresión en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, va a decir esto. Presten atención. Estas palabras son una referencia directa a la Trinidad y lo que dicen es exacto y veraz. Y ahora dirá: sin embargo, la evidencia externa de los manuscritos no favorece que hayan formado parte de la epístola original. No aparecen en ningún manuscrito griego anterior al siglo X después de Cristo. Solo 8 manuscritos bastante tardíos contienen este texto, que parece corresponder a la revisión de una revisión posterior de la Vulgata como traducción de la Biblia al latín. Además, 4 de estos 8 manuscritos contienen una lectura diferente del pasaje, que se incluye como una nota al margen que se añadió más tarde al manuscrito. Ningún líder eclesiástico que hablara griego o latín, ni siquiera los que participaron en las controversias trinitarias, lo citan. La única versión antigua que incluye es la latina, pero no la traducción antigua al latín en su forma primitiva, que fue la primera Vulgata. La evidencia interna también milita en contra de su presencia, ya que interrumpen la secuencia de ideas del escritor. Lo más probable es que las palabras fueron añadidas mucho más tarde al texto.
En las Escrituras no hay un versículo que enuncie de forma tan explícita la realidad obvia de la Trinidad, aunque muchos pasajes la plantean con claridad como un hecho explícito e implícito. Y aquí está 2 Corintios 13:14. Que dice, 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, que sería el Padre, y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí está la Trinidad. Ahora bien, si leemos la Nueva Traducción Viviente en esta Biblia muy bonita, mirá lo que es, bueno, ya te la leo. Aquí va a decir la Nueva Traducción Viviente, por lo tanto, 3 son los testigos. Solo dice eso, pero los engancha con el versículo que sigue, que es el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 están de acuerdo. Entonces el dilema es, Rodo, ¿entonces la Trinidad es un invento? No, por supuesto que no. Ese versículo tiene un debate implícito porque, como les dijo y leímos en la Biblia de John MacArthur, que allí en manuscritos antiguos esa parte no está. Por eso vemos que en las demás Biblias, casi todas las demás, aparte de la Reina Valera 60, ¿no? Todas las demás no tienen esa expresión, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. No están en las Biblias actuales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No creemos más en la Trinidad? No, por supuesto, no está en ese versículo, pero hay todos estos versículos que te voy a mostrar que de alguna manera, como vimos en la epístola a los Corintios, revelan la Trinidad y te voy a mostrar a través de esta Biblia. En la Biblia de referencia Thompson, que tiene las cadenas temáticas con todos los pasajes de la Biblia, vemos que la cadena temática Trinidad es la número 3864. Y aquí dicen todos los pasajes que hay sobre la Trinidad, allí están todos. Y fíjense que incluye el 2 Corintios 13:14, 1 de Pedro 1:2, pero no está el pasaje de 1 de Juan capítulo 5, versículo 7. Desde la iglesia primitiva en adelante siempre se ha creído en la Trinidad, en la manifestación de ese Dios único, porque no son 3 dioses, sino es un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo que ha venido a redimir a la humanidad y el Espíritu Santo que vino cuando Jesús ascendió al Padre y lo enviaría como la promesa del Padre para que esté en nosotros, con nosotros y sobre nosotros y podamos ser testigos de su voluntad, del Evangelio, por supuesto siendo nosotros templo del Espíritu Santo. ¿Creemos en la Trinidad? Totalmente creemos en la Trinidad como lo creyó la iglesia primitiva y durante 20 siglos de cristianismo. Ahora bien, ¿qué pasa con este versículo, Rodo? Bueno, no se tomará como base si es que no tienes la Biblia Reina Valera 60. Y si la tienes, bueno, puedes tomarlo como base de la Trinidad porque no es el único pasaje que sostiene la doctrina de la Trinidad. Recuerden también que uno de los eventos principales de lo que fue y es la Trinidad es el bautismo de Jesucristo. Mientras el Hijo de Dios, Dios encarnado, el Emanuel, Dios con nosotros, estaba siendo bautizado, una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado. ¿Y quién dice, es mi Hijo? El Padre. El Padre decía, este es mi Hijo amado. Y luego el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma. Allí está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un mismo acontecimiento bíblico. Bueno, espero que les haya desasnado un poco de esta temática que ya varios me habían pedido, pero por diferentes razones y compromisos no he podido hacer este contenido, pero aquí está para aquellos que lo habían querido, allí que podamos ver ese tema en particular, en formato vertical para que puedas verlo en tu celular. Así que Dios te bendiga y será hasta el próximo video. ¡Chau, chau!